Entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos ve desde YouTube, ¿cierto? Hoy día lo que vamos a hacer en esta sección, en este bloque, es terminar de repasar los contenidos, reforzar los contenidos de Cielo Eucarionte y transportes que nos quedaron pendientes el día martes. Ya entonces vamos a hacer eso ahora y después vamos a ver, ¿cierto? El contenido de biomoléculas que nos corresponde. Entonces, antes de partir con Célula Eucarionte, hoy día por Telegram, ¿cierto? Nos preguntaron sobre una sección del temario donde se preguntan por los tipos celulares. Ya eso, para que no cunda el pánico, con la Trini, entre hoy día y mañana vamos a grabar la cápsula de tipos celulares y lo vamos a subir a YouTube. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los tipos celulares es muy sencillo, no es como para hacer una clase completa dedicado a eso. Tipos celulares es saber qué organelos tienen más desarrollado cada tipo de célula y a lo mejor aprenderse una que otra característica en la forma de la célula. Ya entonces, como es poquito, vamos a grabar una cápsula y la vamos a subir a YouTube. ¿Ya? Así que eso. Célula eucarionte. ¿Alguien tiene alguna duda específica con célula eucarionte o nos vamos de lleno a tratar de resumir todo rapidito? Los leo, los escucho. Si alguien quiere prender el micrófono, está en todo su derecho. ¿Resumen nomás? Ya. Nos vamos con el resumen entonces. Esto por si acaso está todo, lo tengo todo el PPT rayado porque es de cuando hicimos la clase ya, así que si está rayado es por eso. Importante, la célula eucarionte, lo más importante que tienen que tener acá, metido bien acá, así clavado como un hacha acá, tiene núcleo. Núcleo. La procarionte no posee núcleo, posee nucleoide, que es una zona. El núcleo es un organelo de doble membrana. ¿Ya? Súper importante. Lo más importante, posee núcleo. ¿Ya? Lo más importante. Lo segundo más importante es que va a tener organelos. ¿Ya? Súper importante. Los organelos son estas estructuras con membrana. No sé si lo puse acá. Ah, sí. Estructuras membranosas, ¿cierto? Que tienen membrana. Si yo tengo una estructura que no tiene membrana, no es un organelo. ¿Ya? Súper importante, va a tener cierto también los ribosomas, al igual que la procarionte, y vamos a tener las dos grandes clasificaciones que son las animales y las vegetales. ¿Ya? Estructuras generales. Esto, a ver, acá esto hubo como un enredo en el PPT. La estructura general es lo que vamos a ver ahora. Como punto aparte, tenemos cierto que existen organelos con doble membrana y organelos con membrana simple. ¿Ya? Los vamos a ver ahora en detalle. Acá teníamos, ¿cierto? Una imagen de una célula animal que tenía su núcleo, ¿cierto? Estas imágenes de acá son microscópicas, las que están así como en blanco y negro. Tienen su núcleo, ¿cierto? Y si nosotros nos fijamos en el núcleo, dentro del núcleo hay como una zona más oscura, ya, esa es la zona que nosotros conocemos como nucleolo, ¿ya? El nucleolo, perdón, es esta zona donde se van a sintetizar los ribosomas, ¿ya? Esto de acá. Ahí creo que se nota un poco mejor el. Luego tenemos los retículos endoplasmáticos, ¿cierto? Que son como estos pliegues de membrana que se forman a partir del núcleo, ¿cierto? Está el núcleo y después esa membrana se pliega, así, y forma todo esto de acá, que son los retículos endoplasmáticos, que pueden ser rugosos, pueden ser lisos. Luego tenemos los choclos, ¿cierto? Que son los centriolos, que ya los vamos a ver, las mitocondrias, la mitocondria, ¿cierto? Y el aparato de Golgi, que el aparato de Golgi también es como esta forma así, similar a la del retículo endoplasmático, ya tiene forma similar. Luego, la célula vegetal, lo más importante, ¿cierto? Acá lo que más predomina en la célula vegetal es esta gran estructura de acá, que es la que nosotros conocemos como vacuola o vacuola central, que también se le puede llamar. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Contener agua. También tenemos el núcleo, ¿cierto? Aquí, el núcleo, también con su nucleolo, también tenemos retículo endoplasmático, y de diferencia del animal, ¿cierto? En el animal teníamos solamente mitocondria. Ahora en la vegetal tenemos mitocondria y también tenemos cloroplasto, ¿cierto? Que ellos son los que nos van a ayudar con el tema de la fotosíntesis. También por otro lado vamos a tener, al igual que en la animal, tenemos el aparato de Golgi. Preguntan en el chat, ¿cuál es la relación entre el red y el aparato de Golgi? Ya sí lo podemos, veámoslo en una imagen, que es bastante visual. A ver, acá. Lo vamos a ver en esta imagen cómo funciona. Acá nosotros tenemos en amarillo el retículo endoplasmático rugoso,
en como naranjito el liso y en verdecito acá el aparato de Golgi. ¿Cuál es la relación, por así decirlo, más típica que nos van a preguntar? Es cómo se exporta una proteína X, ¿ya? ¿Cómo se exportan las proteínas que forman la célula? El camino ya, por ejemplo, si me dicen más específicamente, si yo soy una célula pancreática o no sé, ya, soy una célula de X órgano y necesito exportar una enzima. ¿Cómo yo voy a exportar esa enzima? Entonces, el proceso sería, en el retículo endoplasmático rugoso, se va a formar mi enzima. Se forma mi enzima, ¿ok? Luego, esta enzima va a atravesar, ¿cierto? Todas estas membranas, todas estas capas, por así decirlo, de retículo endoplasmático rugoso, para llegar al liso. Y lo va a atravesar, porque mi proteína no puede llegar y salir por acá, por ejemplo. Eso no puede pasar. Mi enzima, ¿cierto? Entonces lo que hace es atravesar el retículo endoplasmático liso, para poder salir de toda esta estructura de acá, que son los retículos endoplasmáticos, ¿ya? Entonces, mi enzima se forma en el retículo endoplasmático rugoso, atraviesa tanto el rugoso como el liso para poder salir y se va a dirigir hacia el aparato de Golgi. En esta parte de acá, ¿cierto? La enzima va a sufrir los procesos que deba sufrir en el sentido de si es necesario glicolizarla, se va a glicolizar, ¿cierto? Si hay que poner una vesícula, se pone en la vesícula, ¿cierto? Se va a empaquetar y luego en este paquetito se va a mandar hacia afuera, ¿cierto? Esta de acá es la membrana plasmática, entonces va a llegar la vesícula con la enzima dentro a la membrana, se van a fusionar, ¿cierto? Y la enzima va a poder ser liberada y se va a poder transportar hacia donde sea que se necesite, ¿ya? Entonces esa es la relación que nosotros podemos establecer entre estos tres organelos, que se necesitan para poder exportar sustancias en la célula. ¿Se entiende, Javi? ¿Sí? Bacán. A los demás, a todos les queda claro cómo funciona este caminito, que es súper importante porque siempre lo preguntan. ¿Sí? Buenísima. Entonces, nos devolvemos a donde estábamos para ver los demás organelos. Ya, acá. El núcleo. ¿Qué es lo que nos vamos a quedar del núcleo? Ya voy a borrar todo esto porque está súper rayado. ¿Qué es lo importante? Ignoren todo el texto que está puesto acá, ¿ya? Lo importante del núcleo son cosas bastante pequeñas. Lo principal está en las células eucariontes. ¿Qué significa esto? Que las procariontes no tienen núcleo. Por favor, eso bien metido acá. Procariontes no tienen núcleo, ¿ya? ¿Qué otras características podemos encontrar en el núcleo? Que va a tener una membrana plasmática, o sea, sí, membrana nuclear, que se le llama, mejor dicho, tiene una membrana, y esta membrana es doble, es decir, tenemos una membrana externa y una membrana interna. A todo este conjunto de membrana que rodea el núcleo es lo que nosotros llamamos carioteca, que creo que no está puesto acá. Ah, no, sí, acá, carioteca, ¿cierto? La carioteca es la membrana que vuelve el núcleo. Sencillo. Esta membrana, ¿cierto?, en la que se va a plegar hacia el citoplasma, como dice acá, y que va a formar los retículos endoplasmáticos. Cuando tenga ribosomas va a ser rugoso, si no tiene ribosomas va a ser liso, ¿cierto? Ya lo vamos a ver después. Entonces, eso. Lo otro importante, ¿cierto?, a tener en cuenta que en el centro, o no necesariamente en el centro, pero dentro del núcleo hay una zona que nosotros vamos a llamar nucleolo, que ahí es donde se forman los ribosomas. ¿Ya? Eso. Si hay dudas, las van preguntando nomás, ¿ya? Para yo ir avanzando. Luego tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática va a ser semipermeable, ¿cierto? Es decir, va a seleccionar qué cosas pasan, qué cosas no, y va a delimitar la célula. Ese es el chiste, por así decirlo, de la membrana plasmática. Esperemos un segundito que se me... Ya, volví, perdón. Entonces eso, lo importante de la membrana plasmática es que va a ser semipermeable, va a delimitar la célula. Luego, acá, los ribosomas. Los ribosomas van a ser, ¿cierto?, estas estructuras, de estos complejos macromoleculares que se encargan de sintetizar proteínas. Los ribosomas no son organelos, son estructuras no membranosas, no tienen membrana, por ende no son organelos. ¿Dónde se van a formar los ribosomas? En el nucleolo, ¿cierto?, de la célula.
¿Cuál va a ser su función? Sintetizar proteínas. ¿Ya? Así, sencillito. Insisto, si hay dudas, me paran, las resolvemos. ¿Ya? Yo voy avanzando porque esto es un resumen, pero si hay dudas, la idea de esto es que justamente resolvamos todas las dudas que tengan. ¿Ya? Entonces, retículo endoplasmático rugoso. Como dice su nombre, rugoso, ¿cierto? Significa que tiene como textura, por así decirlo. ¿Cuál va a ser esta textura? La presencia de los ribosomas, ¿cierto? Por eso es rugoso, porque tiene ribosomas, súper importante. El chiste de este caballero, ¿cierto? Del retículo endoplasmático rugoso, es que va a sintetizar proteínas, acá está escrito, de exportación, ¿ya? Súper importante. ¿Qué significan que sean proteínas de exportación? Que son proteínas que si bien las células, una célula las va a sintetizar, estas proteínas no se quedan dentro de estas células, sino que yo las voy a enviar hacia afuera, ¿cierto? Yo les contaba, cuando vimos esta clase, era como que yo me enamoré de mi vecino, entonces yo voy a hacer, qué sé yo, un queque, pero el queque no me lo voy a quedar para mí, el queque se lo voy a mandar a mi vecino, ¿ya? Algo similar es lo que hace el retículo endoplasmático rugoso. Hace proteínas, pero las manda para afuera. En las neuronas, esto es importante, en las neuronas, ¿cierto? Nosotros lo llamamos cuerpos de Nissl, no lo puedo pronunciar, pero Nissl, ¿ya? Reciben otro nombre, ¿ya? Y eso con el retículo endoplasmático rugoso. Ahí respecto al nombre de las neuronas, la otra vez mandaron una pregunta por Telegram, si mal no recuerdo, donde hacían referencia al retículo endoplasmático rugoso, pero con el nombre que reciben en las neuronas, para que tengan ojo, porque sí lo utilizan, ¿ya? Luego, retículo endoplasmático liso. El chiste, ¿cierto? Si bien vimos que el rugoso tenía ribosomas, bueno, ahora el liso no tiene ribosomas, ¿cierto? Y siempre recuerden, liso empieza con L, al igual que lípidos. ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático liso se encarga principalmente de sintetizar lípidos, ¿ya? Como segunda función, por así decirlo, podemos encontrar que en menor medida ayuda a la detoxificación celular, ¿cierto? Es decir, yo el otro día fui a carretear, ¿cierto? Me tomé 2 botellas de pisco, una de ron y 2 de tequila, y que para la embarrar. Entonces ahí mis retículos endoplasmáticos lisos se van a encargar de ayudar a limpiar mi cuerpo, a limpiar mis células de todo este alcohol que consumí, ¿ya? Por ejemplo. Eso es lo importante del retículo endoplasmático liso. Ahora, el aparato de Golgi es lo que siempre, ¿cierto? Nosotros explicamos o hacemos esta como analogía con el Correos de Chile, ¿cierto? O el Starken o el Chile Express, como lo quieran llamar. Me preguntan por interno si el peroxisoma hace lo mismo en relación al retículo endoplasmático liso. Y sí, hace lo mismo, pero ya vamos a ver, cuando nos toque peroxisoma en unos tiempos más, vamos a ver cuáles son las diferencias que tiene con el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Aparte, ¿cierto?, de que el retículo endoplasmático liso también sintetiza lípidos, ¿ya? Así que después en esa diapo lo podemos ver y lo podemos diferenciar mejor. Entonces, el aparato de Golgi, ¿cierto?, nuestro correo es de Chile, porque si yo necesito exportar, por ejemplo, una proteína, mi proteína se va a ir al aparato de Golgi, ¿cierto? Una proteína llega al aparato de Golgi y el aparato de Golgi la va a meter, ¿cierto?, en un sobrecito y le va a poner a lo mejor su estampilla. La estampilla, para esta analogía, ¿cierto? Función de esta analogía, sería a lo mejor un carbohidrato, en el caso de que se realice glicosilación de proteínas. ¿Alguien me puede decir qué significa glicosilación? Que lo dije técnicamente, pero igual. Glicosilación, algo con glucosa, ya, sí, va por ahí. Se le agrega un carbohidrato, ¿cierto? Ahí está mejor. Cuando la glicosilación es cuando yo tengo una proteína, o mejor dicho, la glicosilación de proteínas es cuando tengo una proteína y yo le agrego un carbohidrato a esta estructura, ¿cierto? Las proteínas ya vamos a ver, el martes van a ver proteínas, pero ahí van a ver, ¿cierto?, que están compuestas de aminoácidos, y cuando yo a estas proteínas, yo le agrego un carbohidrato, yo estoy hablando de glicosilación. ¿Ya? Glicosilación, agregar carbohidratos. Muy bien ahí. Eso es lo importante del aparato de Golgi. Luego, el lisosoma. El lisosoma siempre lo vamos a hacer como la analogía, como si fuera el estómago de la célula. ¿Por qué? Porque
porque el lisosoma lo que se hace es encargarte de digerir sustancias. ¿En qué sentido me refiero? Puede a lo mejor digerir algún organelo que esté en mal estado, puede digerir a lo mejor, no sé, algún desecho que tenga la célula, puede digerir muchísimas cosas. Lo importante también acá, ¿cierto?, es que puede realizar la autofagia. ¿Alguien me puede decir qué es autofagia? ¿Alguien conoce el término? Autoalimentación. Claro, muy bien, ¿cierto? Cuando ahí la Xiomara decía también cuando la célula se mata. Autofagia, auto significa de a uno mismo, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con fagia, fago, tiene que ver con comer. Entonces, cuando la célula se autocome, ¿sí? En este sentido, podría servir cuando tenemos esto del organelos dañado, a lo mejor tengo, no sé, tengo una parte de mi retículo endoplasmático está muy vieja, está muy dañada, entonces va el lisosoma y lo va a comer, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo importante. Lisosoma, el estómago de la célula. Todo lo que haya que digerir se va a ir hacia el lisosoma. ¿Ya? Luego, acá está el tema del peroxisoma, ¿cierto? Ahí lo que me preguntaban en el chat. El peroxisoma va a tener como principal función la detoxificación celular. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del retículo endoplasmático liso, su principal función es sintetizar lípidos. ¿Ya? En el peroxisoma, la principal es la detoxificación celular. Ahora, si nosotros nos acordamos del peróxido de hidrógeno, vamos a ver, espérenme, H2O más O. Ya, ahí no está equilibrada la ecuación y no nos vamos a preocupar de eso, ¿ya? Pero el peroxisoma lo que hace, ¿cierto? De peróxido de hidrógeno, ¿ya? No sé si se entiende más o menos cómo es lo que me refiero. ¿Qué es lo que pasa? El peróxido de hidrógeno es una molécula sumamente dañina para nuestras células, el agua oxigenada, ¿ya? El peróxido de hidrógeno es lo mismo que el agua oxigenada. Entonces, esta agua oxigenada es sumamente dañina. Entonces, llegan los peroxisomas cuando hay agua oxigenada por X motivo, llega el peroxisoma, ¿cierto? Y toma esta agua oxigenada y la degrada para darnos agua y oxígeno, que son dos moléculas sumamente importantes en nuestras células, ¿cierto? El agua y el oxígeno lo usamos para absolutamente todo. Entonces, ese es el chiste del peroxisoma. Ahora, el peroxisoma se va a encargar principalmente de degradar, si bien detoxifica la célula, se encarga principalmente de degradar agua oxigenada, ¿cierto? Y alcohol. Esas son como sus dos especialidades, por así decirlo. Entonces, imaginemos que ya yo me tomé, no sé, estaba súper enferma y me tomé 10 paracetamoles de 500 miligramos cada uno, ¿ya? Es muchísimo paracetamol, o perdón, ibuprofeno. El ibuprofeno es peor, ¿ya? Así que tomé muchísimo ibuprofeno porque me sentía muy mal. Entonces, ese ibuprofeno, ¿cierto? Va a llegar a mi estómago, qué sé yo, y mis células para digerirlo, ¿cierto? O sí, para detoxificarme de tanto ibuprofeno, van a empezar a actuar mis peroxisomas también, pero también mi retículo endoplasmático liso, ¿ya? Porque si bien los peroxisomas ayudan a detoxificar, en estos casos de medicamentos, el liso también va a ayudar harto. ¿Se entiende más o menos? A lo que quiero llegar es que el peroxisoma se va a centrar en peróxido de hidrógeno y en alcohol. Entonces, para otros tipos de sustancias es cuando yo voy a meter a mi retículo endoplasmático liso. Ya si yo me tomé 10 botellas de tequila anoche, mis peroxisomas van a actuar más. Pero si yo me tomé 10 cajas de ibuprofeno, a lo mejor va a actuar más mi retículo endoplasmático liso. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Buenísima, gracias. Entonces, eso con los peroxisomas. Ya. Mitocondrias. Ya, sí, ya. Mitocondrias. Lo importante de estas caballeros, ¿cierto? De las mitocondrias es que van a producir ATP, van a hacer lo que se conoce como respiración celular, ¿cierto? Y van a formar ATP. Eso es todo el chiste, nada más, ¿cierto? Van a tener ADN propio, van a tener enzimas, van a tener ribosomas, van a tener por ende ARN, etcétera, etcétera, por el tema de la teoría endosimbiótica. Pero eso es lo importante. Mitocondria, respiración celular, ATP. Y recordar que este es un proceso aeróbico. Aeróbico. ¿Por qué? Porque usa oxígeno. Necesita el oxígeno para poder funcionar. Siempre piensen que la respiración celular es como la respiración que hacemos nosotros, donde inspiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. ¿Ya? Igual funciona la respiración celular.
Respiración celular, por si acaso, no entra en la PSU, para que no se caliente la cabeza. Luego, el citoesqueleto. El citoesqueleto es esta estructura, ¿cierto?, que le da forma y sostén a nuestra célula. Funciona igual que nuestro esqueleto humano, ¿cierto? Igual que nuestros huesos, ya, pero para las células. El citoesqueleto va a ser como este conjunto de estructuras, ¿ya? Sí, conjunto de estructuras, que van a estar formadas por los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Los microtúbulos, por ejemplo, van a tomar mucha relevancia cuando veamos mitosis, meiosis, ahí para poder separar las cromátidas, ¿ya? Y los microfilamentos y los filamentos intermedios se van a encargar principalmente de, a lo mejor, mover cosas dentro de la célula, dar forma, ¿cierto?, dar sostén, etcétera, etcétera. Ya los microtúbulos son como lo que van a tener esta cosa específica que vamos a ver después. El citoesqueleto, el citoesqueleto como tal no es un organelo, ¿ya? Es como una forma de englobar a estos tres conjuntos de estructuras, ¿ya? Acá, estructuras, no son organelos, no tienen membrana, ¿ya? Es como, no quiero decir es similar a los ribosomas, pero va por ahí, porque no tienen membrana, ¿ya? Entonces son estructuras simplemente que se encargan de dar esta forma y movilidad a la célula, ¿sí? 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 Ya, bacán. Entonces, acá quiero hacer una pausa y recordarles que si hay 20 personas acá, yo necesito que 20 personas me digan si se entiende, si no se entiende y cosas así. Ya, por favor. Porque necesito que me avisen, porque si no, acá no funcionamos. Entonces, una pregunta por acá. Ya, sí, me preguntan si tienen eso, si ustedes están haciendo a lo mejor alguna guía y cosas así, y tienen dudas, las pueden traer para que las resolvamos acá. Una persona por interno me escribió que si podía hacerlo y sí, dale nomás. Por mientras, hasta ahí, ¿se entiende todo lo que hemos visto hasta ahora? Por mientras que la compañera ahí me manda la pregunta. Sí, buenísima. Les digo algo chistoso, siempre en biología son puras minas. O sea, leo puros nombres de minas. Oh, ya, hay algunos caballeros acá y todo, pero no sé, lo encuentro muy bacán eso. Como siempre hay minas estudiando. Lo encuentro bacán. Ya, ahí está la pregunta que nos manda Antonia. Dice, ¿en cuál o cuáles de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar enzimas? Ya, ¿cuál creen ustedes? Sí, Javiera, mándalo nomás, pero por mientras, ahí la pregunta de la Antonia. ¿En cuál o cuáles, para la gente de YouTube, en cuál o cuáles de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar enzimas? 1, lisosomas, 2, núcleo, 3, cloroplasto, 4, citoplasma. Ya, ¿cuáles creen ustedes? Ya, ahí un compañero dice, ¿cierto? 1, 3 y 4. ¿Qué creen los demás? Hemos visto casi todas esas estructuras hasta ahora. Nos falta ver los cloroplastos solamente. 1 y 3. Está bien que no sepan, no se preocupen, si para eso estamos acá, para aprender. Acá lo que interesa es que digan nomás lo que creen. 1 y 2 dicen también por ahí. Ya, vamos a ver. Tenemos, lo voy a escribir acá por si acaso, ¿ya? Tenemos los lisosomas, el núcleo. Espérame. Ah, ya, ahí están las alternativas, ya. Tenemos el lisosoma, el núcleo, el cloroplasto y el citoplasma. Ya. En el lisosoma sí vamos a encontrar enzimas. ¿Por qué? Porque las enzimas son... ahí en la diapo del lisosoma decía incluso que tiene enzimas digestivas. El lisosoma como digiere, ¿cierto? Toda esta estructura del cuerpo, de las células, ¿cierto? Digiere organelos, digiere sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. La enzima lo que hace es encargarse, en este caso, ¿cierto? De romper las estructuras. Entonces en el lisosoma sí encontramos enzimas. Luego en el núcleo también encontramos enzimas. Bueno, esto ya no entra en PSU, por ende no lo vamos a ver, pero si ustedes están en cuarto medio y lo vieron, el tema de replicación de ADN, ahí nosotros vemos que hay enzimas que actúan, ¿cierto?, para abrir la cadena, después para copiar ciertos fragmentos de ADN, etcétera, etcétera. Cuando se quiere hacer ARN mensajero también, ahí actúan enzimas. Ya así que en el núcleo también encontramos enzimas.
Luego en el cloroplasto también vamos a encontrar enzimas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, bueno, en unos diapos más adelante vamos a ver el cloroplasto, pero el cloroplasto, al igual que la mitocondria, son organelos semiautónomos. ¿Qué significa esto? Que en un tiempo pasado se creen, ¿cierto?, que fueron bacterias y por ende van a tienen ADN propio, tienen RN propio, tienen ribosomas propios, tienen enzimas propias. Ya esto significa que sea un organelo semiautónomo, que tiene todas las cositas que les podrían servir para funcionar por sí solos. Ya, así que el cloroplasto también va a poseer enzimas. ¿Ya? Y luego, el citoplasma. Ya, acá es como, ¿cómo decirlo? Como, porque podría haber enzima. ¿En qué sentido? Yo tengo un ribosoma, por así decirlo, ya, tengo un ribosoma en mi citoplasma. Y este ribosoma está sintetizando una enzima, porque las enzimas son proteínas, ya, por eso los ribosomas son los que se encargan de hacer la enzima. Entonces ya, tengo este ribosoma que está haciendo una enzima, pero esta enzima no es para dejarla suelta en el citoplasma, sino que es para que se vaya al lisosoma. Entonces, de forma transitoria a lo mejor podría encontrar una enzima. Ahora, que estén siempre en el citoplasma, no, porque las enzimas siempre van a estar ligadas a un organelo. Entonces, esta quedaría ahí dependiendo del profesor, de cómo te la vayan a corregir. Yo en lo personal, y acá aprovecho de decir lo que siempre digo, yo no soy profesora, yo soy estudiante de medicina, a mí me gusta la biología, etcétera, etcétera. Yo pondría que en el citoplasma no hay, por esto que yo les digo, que las enzimas, si bien se pueden sintetizar en el citoplasma, no es para que estén en el citoplasma, sino que se deben dirigir hacia algún organelo. ¿Se entiende? En este caso yo pondría la D, ¿cierto? 1, 2 y 3, pero ¿se entiende por qué? ¿Sí? Ahí la Antonia, no sé si tendrá a lo mejor la pauta y nos podrá decir si era esa o a lo mejor no era esa. ¿Sí? Ya, bacán. Exacto, no siempre va a estar en el... Ya, entonces, ¿viste? Ahí es porque sí consideran, la E si era con la 4. Ahí es porque sí consideran que vamos a encontrar esta enzima en el citoplasma, pero es porque se van a sintetizar en el citoplasma, pero después no se quedan ahí. No es que voy a tener enzimas tiradas en el citoplasma haciendo lo que se le dé la gana necesariamente. ¿Se entiende más o menos? Entonces sí, pueden estar también en el citoplasma, pero bajo mi perspectiva es muy transitorio su estadía en el citoplasma. Por eso yo decía que a lo mejor no. Vamos a ver entonces la de la Javiera. Dice, en un experimento se marcan radioactivamente varios aminoácidos, lo que fueron administrados a un cultivo celular. Luego de un tiempo se encontrará marca en. Bien. Voy a borrar acá para irlo anotando. Entonces me marcan los aminoácidos. Eso es para abreviar aminoácidos, ¿ya? Y me pregunta si va a estar en la membrana, si van a estar en los cromosomas y si va a estar en el REL. ¿Dónde creen ustedes que van a estar estos aminoácidos? En 1 y 3 dicen, en 1 y 2. Ahí la gente de YouTube aproveche de comentar así, yo creo que va a estar en el 1 y 2, en el 1 y 3, en los 3, no sé. Ahí comenten. Y después vean la respuesta para ver si la tenían bien o la tenían mal. ¿Ya? 1 y 3 preguntan, 1 y 2. Ya ahí están como 2 y 2. Ya, eso, súper importante saber qué son los aminoácidos. Los aminoácidos, y esto lo van a ver el día martes con la Trini, son el monómero de las proteínas. ¿Qué significa monómero? La unidad es lo más chiquitito. Ponte tú si hago una taza de arroz, un grano de arroz sería el monómero, ¿cachai? Es como lo más pequeñito. ¿Se entiende cuál es el concepto, como más o menos el concepto de monómero? ¿Sí? Entonces, Javi, cuando hablamos de aminoácidos, me hablo de esto, de la parte más pequeña de una proteína, la estructura más pequeñita de una proteína. ¿Ya? Entonces, acá en simples palabras nos preguntan cuál de estas estructuras tiene proteínas, ¿ya? La membrana, sí, ¿cierto? Va a tener proteínas o aminoácidos, ¿ya? Va a tener aminoácidos porque tenemos las proteínas periféricas, ¿cierto? Tenemos las proteínas integrales. Entonces, sí tenemos aminoácidos o proteínas. Los cromosomas
también, porque recordemos que los cromosomas es cuando tenemos el ADN asociados a histonas, y las histonas son un tipo de proteínas, ¿cierto? Y las proteínas tienen aminoácidos, así que también. En el REL no, porque el REL, a ser liso, no posee proteínas, ¿cierto? No posee aminoácidos. ¿Sí? ¿Me Dígame. escuchó? ¿Sí? Lo que pasa es que vi la pauta y decía que el REL, o sea, sí tiene proteínas porque para sintetizar los lípidos necesita enzimas. Sí, tienes toda la razón. Yo estaba pensando en los ribosomas. Pensé que no tenía. Sí, pues. Tienes toda la razón y pido disculpas por eso. Porque claro, como yo les decía, por ejemplo, ante el tema del ADN, cuando yo estoy en el núcleo y tengo la cadena de ADN y todo el tema, yo necesito, por ejemplo, separar el ADN y poder sintetizar la cadenita que necesito, uso enzimas para poder sintetizarla. Entonces, justamente, si el retículo endoplasmático liso sintetiza lisosomas, lípidos, estoy toda enredada ya con los términos, pero si el retículo endoplasmático liso sintetiza algo, ¿cierto? Es porque necesita estas estructuras para poder sintetizarlo. Entonces, claro, sería 1, 2 y 3. Toda la razón, perdón. ¿Se entiende? ¿Por qué? Entonces, porque las enzimas, recordad, enzimas están hechas de proteínas. ¿Sí? Buenísima. Javi, creo que tú tenías otra pregunta más, ¿o no? Así como para que Sí, la... sí, pero tiene que ver con los centriolos y aún como que no llegamos a esa parte. Ah, ya, entonces veamos eso y ahí la das, para que la Ya, resolvamos. gracias. Ya. Me preguntan por interno si puedo explicar la teoría endosimbiótica y eso lo vimos en la clase del martes, el resumen. Entonces ahí está subida la clase y ahí la pueden revisar, ¿ya? Porque en esta clase me debo centrar en lo que nos toca. Pido disculpas por eso, pero ahí lo pueden ver y si a lo mejor no entienden el video, me pueden hablar, ¿cierto? Por Telegram y ahí lo podemos ver. Entonces, ahora viene el tema de los centriolos, ¿cierto? Los centriolos son lo que yo le llamo los choclos, son estas estructuras que están acá. Lo que van a hacer de importante es que van a estar cerca, mira, acá en la imagen se ve incluso, están cerca del núcleo, ¿cierto? Esta cosa mora grande es el núcleo y los centriolos están ahí, cerquita. ¿Cuál va a ser el chiste? Que cuando nosotros estamos en mitosis, ¿cierto? O en meiosis y tengamos que separar el ADN, los centriolos se van a ir, esto lo vamos a ver después, pero vamos a tener, ¿cierto? Nuestra célula, ya me quedo medio fea, pero los centriolos se van a ir así a los polos, que los centriolos se van a duplicar y vamos a tener un par de centriolos a cada lado, así, ¿ya? Y luego desde estos centriolos se va a formar lo que conocemos como el uso mitótico, que ya lo vamos a ver después, pero van a ser como estos palitos que me van a separar el ADN. ¿Ya? Entonces es súper importante. Los centriolos, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Organizan los microtúbulos, nos van a ayudar a formar esta estructura de uso mitótico o uso meiótico, ¿cierto? Dependiendo de qué proceso estemos viendo. El otro chiste que van a tener los centriolos es ayudar a esto de acá, ayudar a localizar el núcleo. ¿A qué me refiero con eso? Va a funcionar algo así como, ya, yo soy un ribosoma que se tiene que dirigir hacia el núcleo. Entonces voy a, como por así decirlo, sentir hacia dónde están los centriolos y según eso me voy a guiar hacia dónde está el núcleo. Ya como una cosa así, es como una lucecita que guía a los organelos, a las estructuras que se tengan que mover dentro de la célula. ¿Ya? Así que eso. ¿Se entiende qué son los centriolos? Ahí la Javi si nos puede mandar su pregunta para que la resolvamos, o a lo mejor ya queda resuelta. Sí, ya es que estaba haciendo una guía y salió una pregunta como que, o sea, una de las alternativas, así como para identificar los centriolos, era si los centriolos estaban compuestos por microtúbulos y filamentos de actina. Yo había puesto esa por el tema de los microtúbulos, pero no sé qué son los filamentos de actina y me salió mala. Ya, los filamentos de actina, la actina es una proteína. Entonces es como que yo tuviera como unas cositas así, hechas de esa proteína. ¿Me caché? Como, a lo mejor, como, por así decirlo, como hilitos hechos de esta proteína. ¿Me cachai? El tema es que los centriolos no están hechos de estos, ¿ya? Sino que los centriolos ayudan a que se forme el uso mitótico. Como, a ver, ¿cómo explicarlo? Los centriolos ayudan a que esta actina, que los microtúbulos se puedan organizar para formar el uso mitótico. No es que ellos estén hechos de estos componentes, sino que los centriolos organizan estos componentes, los microtúbulos y los filamentos de actina. ¿Se entiende más o menos? ¿Cómo la diferencia? Sí, gracias.
¿Sí? Sí, Ya, igual bueno. quería preguntar algo Dime. sobre los centriolos, porque me pareció harto de que los centriolos como que ayudaban a formar, organizar los flagelos, los cilios y el citoesqueleto. Entonces quería saber si eso era verdad. Sí, porque mira, funciona igual como esto, ¿veis que ayudan a localizar el núcleo? Entonces igualmente pueden ayudar a ordenar todo el resto, como que ayudan a hacer esta organización dentro de la célula. Son como, por así decirlo, los jefecitos, ¿me cachai? Entonces como que ellos mandan ya, esto va para acá, esto va para allá, esto hace esto otro. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, ya, bacán, gracias. Los microtúbulos tienen tubulina. Dame 2 segundos. Los microfilamentos tienen actina y miosina. Los microtúbulos, sí, tienen tubulina, sí. Sí, los microtúbulos tienen tubulina y los microfilamentos son los que tienen la actina y la miosina. Ya que esto nosotros lo vemos cuando se ve contracción muscular, que son estos que hacen así. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas? Estas son todas las estructuras que pertenecen a la célula animal. ¿Alguna duda? Todo claro. Ya, buenísimo. Ya, esto no duró media hora. Yo pensé que no iba a demorar media hora. Entonces, estructura de la célula vegetal, cloroplasto, lo único importante, ¿cierto?, es que realizan fotosíntesis. O sea, no es lo único importante, pero lo más importante, ¿ya? Cloroplasto, fotosíntesis. Vacuola. La vacuola, ¿cierto?, va a ser como, yo siempre digo, el basurero de la célula vegetal, porque todos los desechos y cosas así se van hacia la vacuola. Además, cierto que la vacuola lo que va a hacer es acumular agua, ¿ya? Eso es lo importante, el basurero y acumula agua. Esa es la vacuola en la célula vegetal. Lo otro importante de las células vegetales, poseen pared celular. Las células animales poseen solamente membrana, que en este dibujito sería como, no está como bien especificado, pero es como que, ya miren, así con harto zoom. ¿Ven esta línea verde delgadita de acá? Ya, esa sería como la membrana plasmática. Y esta estructura de acá sería la pared celular. ¿Ya? Entonces el chiste es que las células vegetales tienen pared celular. Las células animales no poseen pared celular, ¿ya? Las animales sin pared, las vegetales con pared, ¿ya? Ya, ahí después la Antonia me manda su pregunta. Y eso, lo importante acá también, casi se me va a decir esto. La pared celular está compuesta por celulosa y nuestro organismo no es capaz de digerir la celulosa. Ya en la tarde, cuando veamos biomoléculas, ahí vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero eso, está compuesta de celulosa. La celulosa es un carbohidrato, ¿ya? Que está muy, muy, muy presente en la pared celular. Y eso, ¿dudas con célula? Eso es todo lo que nos toca ver de célula. ¿Hay alguna duda? No. Buenísima. Ahí una compañera me había escrito por interno que tenía ella una pregunta de una guía que, si la puede mandar ahora, que le dé nomás, para que la revisemos. ¿Dónde puedo hacer esto? Ya. ¿Cuál de las siguientes asociaciones es incorrecta? ¿Cuál de estas está mala? Letra A. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza polipéptidos. Letra B. El retículo endoplasmático liso sintetiza las subunidades, de los ribosomas. Letra C, las mitocondrias producen, o mejor dicho, degradan la glucosa. Letra D, el aparato de Golgi modifica las proteínas para secreción. Letra E, la vacuola deposita materiales de reserva. Ya, ¿cuál es incorrecta? Los polipéptidos, ahí por mientras ustedes escriben en el chat, ¿cuál creen que es incorrecta? Los polipéptidos, poli es mucho, ¿cierto? Poli es mucho. Es mucho. Y los péptidos son, por así decirlo, asociaciones como conjuntos de aminoácidos. Los aminoácidos, ¿cierto?, son los que nosotros vamos a relacionar con proteínas. Entonces, cuando me hablan de polipéptidos, es otra forma de llamarle, ¿cierto?, como a las proteínas. Asociémoslo así hasta, por el momento digamos que son como las proteínas. No son lo mismo, ¿ya? Pero para efectos son proteínas, ¿ya?
Y ahí muy bien todos en el chat dijeron que era la letra B. La letra B, ¿cierto? Es la correcta, es lo que nos dice, a ver, si bien la letra B es correcta, es lo que nos da la afirmación incorrecta, ¿cierto? Que el retículo endoplasmático sintetiza las subunidades ribosomales, no, ¿cierto? ¿Quién va a sintetizar las subunidades ribosomales? ¿Quién hace esa pega? Subunidades ribosomales. La CRISH, ¿cierto? Ahí, el nucleolo. ¿Ya? El retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas de exportación. El nucleolo es el que va a sintetizar las subunidades de ribosoma y que, ¿cierto? Después van a salir por los poros de la carioteca y en el citoplasma se van a unir. ¿Ya? Antonia, ¿se entendió que eran los polipéptidos? Que no son proteínas, pero tienen que ver con la misma composición química. ¿Sí? Buenísima. Entonces, voy a parar de compartir un poquito mientras me cambio de PPT para que pasemos a ver qué nos toca ver. Transporte. La de transporte igual es más, lo podemos pasar más rápido. Deme 2 segundos para abrir el PPT. Ay, lo puedo abrir acá también. Por mientras, ¿ustedes tienen dudas con transportes? No lo tengo acá el PPT. No lo tengo. ¿No? ¿No hay dudas con transporte? La verdad es que no. Ya, buenísima. Entonces, por mientras que se me abre esto, que lo tengo que descargar y abrir. ¿Cuál es una característica del transporte simple? Que llega y pasa. ¿Ya? ¿Pero qué se refiere con que llega y pasa? Descargar. Eso, ahí está. Ese es el término. Que va a favor del gradiente, ¿cierto? Ese es como el chiste del transporte simple, que va a favor del gradiente. Y si va a favor del gradiente, no necesita, o mejor dicho, no tiene gasto energético, ¿cierto? Espérame, que se me ha demorado caleta en abrirme el PPT, perdón. Para ir viéndolo con imágenes. Ya, el transporte activo es un transporte a través de proteínas con uso de ATP. Miren, ahora ya puedo abrir el... Ya, es que ahí es como... Es un enredo, en verdad. Miren. Ahora les voy a mostrar. Ya, acá está. ¿Dónde está? Ya. El transporte activo es el que ocurre con gasto energético, ¿cierto? Con ATP. Acá, a través de proteínas, ¿cierto? Lo que nosotros le llamamos las famosas bombas que utilizan ATP para sacar o meter alguna molécula a la célula. Ese es el transporte activo. Lo otro es el transporte a través de vesículas, que también utiliza energía, pero son cosas distintas, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren, es como... ¿Puedo rayar, cierto? Ya. Miren, tengo los... Ay, no sé qué dice. Espérenme, que esto es nuevo para mí. Ya, tengo los transportes que usan energía, ¿ya? Y de esos transportes que usan energía yo tengo el transporte activo y tengo el transporte por vesículas. Son cosas distintas, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? Que eso es súper importante y hace tiempo he visto que está la confusión. Una cosa es tener transportes que usan energía y otra cosa distinta es tener el transporte activo y el transporte a través de vesículas. ¿Ambos van a utilizar energía? Sí, pero son muy distintos. ¿Ya? Ya, entonces, acá la Javi, ¿cierto? Dejó una pregunta. La vamos a resolver
Ah, ya, eso es como del otro, ya. Ya, la pregunta que dejó la Javi en el chat la resolvemos al tiro y después nos vamos con el resumen rapidito, Fletch, de esta cosa. Dice, por razones experimentales se desea remover la pared celular de las plantas para obtener células sin pared, protoplastos. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permitiría obtener protoplastos? A. Colocar trozos de tejido. B. Aplicar altas temperaturas para disolver la pared. C. Usar proteasas para disolver las proteínas presentes en la pared celular. D. Usar enzimas que hidrolicen los polisacáridos de la pared celular. E. Inhibir la síntesis de celulosa. Esta pregunta creo que la hemos visto. Ya. ¿Cuál creen que sea ustedes? En la pregunta que ahí mandó la Javiera. La D dicen en el chat. ¿Cuál otra creen ustedes que puede hacer? ¿O todos creen que es la D? ¿Una pura persona contestó cuál cree que es? Ya, creen que es la E. Ya, no saben, ya, no hay ningún problema en no saber, ya. Pero prefiero que me digan que no saben a que no me contesten nada, ya, así que ya. La correcta es la D, de dedo. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo a una célula que ya tiene membrana, quitarle esa membrana. Entonces, si yo inhibo la síntesis de celulosa, no voy a evitar que esa célula se le quite la membrana. Voy a evitar, a lo mejor, por así decirlo, que siga formando más membrana. ¿Ya? Sí, no sé cómo dibujarlo. Pero eso es lo que me dice la E. La D, en cambio, me dice, el polisacárido es carbohidrato, ¿ya? La celulosa es un tipo de polisacárido, ¿ya? Entonces, si yo tengo mi célula con su pared hecha de celulosa, la D lo que me dice es que voy a mandar enzimas a destruir esa celulosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la correcta? La D, porque la D es la que me dice destruir lo que ya tengo, porque eso es lo que me están pidiendo, que una célula que tiene pared, quitarle esa pared. Entonces, ¿cómo le quito esa pared? Destruyendo la pared que ella tiene. ¿Y cómo la destruyo? Con estas enzimas, ¿cierto? Que hidrolizan. Hidrolizar es cuando yo le doy agua a la molécula para romperla, para romper los enlaces. Es un tipo de reacción, por así decirlo. Esto lo vamos a ver. No, esto lo van a. Ay, sí, pues esto lo vamos a ver después. A las 7:30 vamos a ver más este tema de biomolécula. ¿Ya? Pero se entiende por qué es la D, porque la D es la alternativa D es la que me dice cómo romper las moléculas que ya están presentes en esa pared. En cambio, la E me dice cómo no seguir formando más pared. ¿Sí? Ya, buenísima. Ya, acá yo no alcanzo a hacer el resumen de... Ay, no alcanzo a hacer el resumen de transporte, así que les pregunto. Ah, me equivoqué. Les pregunto, ¿tienen dudas con transporte? Aparte de la que ya hicimos, ¿cierto? Esto de cuál es el transporte activo, cuál es el transporte por vesículas. ¿Hay más dudas con transporte? Porque a las 4 hay clases, por eso les pregunto simplemente. ¿Sí? ¿Qué duda hay? Ya, ¿el transporte activo en masa es lo mismo que el transporte por vesícula? No. El transporte activo, déjenme buscar la imagen. No, esta no es... Ah, sí, pues esta es. Ya. El transporte activo es el que ocurre acá, a través de estas proteínas. Ahí se ve un poquito mi lápiz. A través de estas proteínas. ¿Ya? El transporte en masa, ¿cierto? A través de vesículas es cuando pasan justamente lo que dice el nombre, vesículas. Transporte activo es a través de las proteínas con uso de ATP. Transporte en masa a través de vesículas es cuando tengo vesículas. ¿Ya? Javiera, ¿se entiende? ¿Más o menos? Si me dicen transporte activo, me están hablando de este transporte. Este. ¿Ya? Hay mayor velocidad a medida que aumenta el gradiente en el transporte. Ya, espérame. Voy a responder una que me hicieron por interno y después respondo a esa, ¿ya? No es duda, pero puede explicar osmosis. Ya, osmosis. Acá, osmosis. Ahora vamos a poner el GIF. El GIF se ve mejor.
es cuando yo tengo transporte de agua, no de solutos, no, por ejemplo, no es de glucosa, a lo mejor, no sé, no es de iones, no es de cosas así, es de agua solamente, se mueve el líquido, no el... Sí, ya, no sé cómo explicarlo, pero no el... Se mueve el agua, eso es, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo mucha concentración de soluto dentro de la célula y poca concentración de soluto fuera de la célula, ocurre lo que está ocurriendo en esta primera imagen, ¿cierto? Entra el agua a la célula, ¿ya? Cuando tengo mucho soluto fuera de la célula, el agua sale de la célula. Todo esto es para tratar de alcanzar el equilibrio, ¿ya? Entonces, osmosis, movimiento de agua, movimiento del líquido, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Así como en general el concepto de osmosis. De persona que me preguntó por interno, ¿sí? Buenísimo. Entonces, en la osmosis se mueve el agua, el líquido. Luego me preguntaron, ahí la Javier preguntaba, ¿hay mayor velocidad a medida que aumenta el gradiente en el transporte pasivo? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuando está más concentrado en un lado que en el otro? Ay, acá no sé cómo... Voy a poner la imagen de transporte pasivo, porque no entiendo muy bien la pregunta. María, más que moverse hacia donde hay más soluto, es hacia donde hay más concentración. Que termina siendo lo mismo, pero es hacia donde hay más concentración del soluto. Sí, es que el término correcto es concentración. Termina siendo lo mismo, sí, ya, pero el término correcto es concentración. ¿Ya? Ya, a ver, la pregunta de la Javier. ¿Hay mayor velocidad a medida que aumenta el gradiente en el transporte pasivo? A lo mejor te refieres así como si acá tengo... No puedo rayar. Si acá tengo, ya, sí, si acá hay más concentración, se va a mover más rápido que si hay menor concentración. ¿A eso te refieres, Javiera? Sí, ya, en la difusión simple, sí, ya. En la difusión facilitada, no, porque la difusión facilitada funciona a través, no sé cómo moverme acá, pero la difusión facilitada funciona, ¿cierto?, a través de proteínas. Entonces estas proteínas, si tengo muchos gradientes tratando de pasar, se van a saturar. Es como si fuera un túnel que se llena, ¿cierto? Entonces se va a colapsar, entonces va a empezar a haber tacos, ¿cierto? Si yo voy en un túnel, va a haber tacos y hay mucho auto. Funciona similar en lo que es el transporte pasivo. ¿Se entiende más o menos? Cuando hay proteínas, cierta difusión facilitada, se me forma taco, entonces ahí se me hace más lento. En cambio, la difusión simple no, porque simplemente pasa y pasa y pasa la cosa. ¿Sí? Ya. El agua no es que vaya en contra del gradiente, porque cuando nosotros hablamos de osmosis no vemos el soluto en sí, no vemos el gradiente, vemos las concentraciones de agua. Ignoramos completamente a lo mejor ya, si estamos hablando a lo mejor del transporte, el osmosis en una salmuera, donde hay agua con sal, ya nosotros ignoramos las concentraciones de sal, nos concentramos, no, o mejor dicho, nos enfocamos solamente en el agua, no en el gradiente. Entonces la osmosis es pasivo porque no utiliza energía, porque yo veo cómo se mueve el agua en relación al agua, no en relación al soluto. ¿Se entiende más o menos? Porque ya, si yo tengo, a ver, si yo tengo, y con esto terminamos ya porque ahora tienen historia. Si yo tengo esta cosa así, ¿ya? Acá, miren, en el dibujito. Acá el agua está... ya sí se entendió. Ya, yo me estaba estresando ya. Pero se entendió, ¿cierto? Que van como en relación al agua y no al soluto en sí. ¿Ya? No, yo le dije cuando empezamos esto que no iba a ser resumen completo de transporte, sino que iba a resolver solamente las dudas. Entonces, ¿más dudas respecto al transporte? No, no. Ya, buenísima. Entonces, muchas gracias a la gente de YouTube que nos vio, ¿cierto? Después vamos a subir la clase de biomoléculas. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar.
compartir el video con todo el mundo y eso. Nos vemos, que estén bien.